Bueno, somos el grupo del Giro Educativo en el Contexto Español, formado por las ciudades de Barcelona, Donosti y de Madrid. Lo que os vamos a explicar son 3 momentos a modo de cronología de cómo hemos intentado un poco enfocar el objeto de estudio, que es el giro educativo. Para ello hay una primera parte que son los precedentes del 2006 al 2008, que vienen abocados por la crisis y el estallido del Estado español en el 2009 principios. Después hay una segunda parte que habla del auge con 2 momentos, uno que es 2009-2011 y que también está muy marcado por el 15M y los levantamientos en las plazas, y uno segundo que tiene más que ver con el 2015-2016. Y finalmente la estructura general lo que planteamos es la actualidad en el 2016 y en qué situación se está con las nuevas municipalidades o las nuevas formas de gobierno que están entrando. Bueno, la primera parte que vamos a hablar son los precedentes, que más o menos lo que hemos querido situar es cuál es el magma previo antes del giro educativo, o dicho de otra forma, porque a veces cuando se habla del giro educativo y su boom no se tiene en cuenta las tradiciones o las relaciones que había previamente. Para nosotros es importante situar que existía ya la educación en museos y la educación artística. Por ejemplo, hubo ya unas jornadas muy importantes en el que se fueron del 2001 al 2003 sobre artes visuales, arte de educación, incluso arte político, y que de alguna forma casi no hay registros, no hay mucho material. En este caso lo que hemos querido un poco es resaltar como 2 proyectos que podrían ser un poco los punteros en el sentido de esas tradiciones previas a la explosión del giro educativo, según se entiende en el texto de Erik Rogoff. Uno es Distrito 3, que lo hizo el CaixaForum en Barcelona y que supuso la primera vez que artistas trabajaban en contextos educativos a largo plazo y durante 3 meses, en el que se hizo una exposición. Nunca fue representado como giro educativo. Otro es el proyecto de Svalbard de Cartografiendos, de Palma de Mallorca, del 2006 al 2009, en el que el mismo equipo educativo desarrolla los proyectos con escuelas y que son realmente arquitecturas de instituciones y de proyectos educativos muy previos a lo que sería la explosión más tarde, en el 2009 o 2010. Hay que señalar que, aparte de que hay muy poca información y muy poco material gráfico, también lo que hay es muy poco reflexión y también realmente muy poco reconocimiento dentro de las instituciones. Hay una quiebra importante, que es esta línea que está en diagonal del 2008, ya que hay 2 eventos que para nosotros significan otras 2 formas de entender el previo y lo que se está de alguna forma formando en el giro educativo. Uno es la jornada o las conferencias internacionales Educación Expandida, que realizó el colectivo CEMOS 98 en Sevilla, y el otro es el nacimiento del PEI, o Programas de Estudios Independientes, por parte del Museo de Arte Contemporáneo MACBA de Barcelona. Los 2 son importantes porque sitúan una tradición diferente a la educación artística en museos. Educación expandida habla más de la idea del conocimiento libre, abierto, y a veces apoya también la educación popular. Y el PEI directamente se apoya en la idea de pedagogías radicales, haciendo una confrontación con los estudios más normalizados y más convencionales de la universidad, y de alguna forma ofreciendo toda una serie de seminarios para unos grupos específicos, un máster por otro lado bastante difícil de accesibilidad económicamente hablando, en el que la tesis principal será introducir todas las teorías críticas, las nuevas teorías y toda la relación de los movimientos sociales en formato de seminarios universitarios. Todo este primer precedente magma se cierra lógicamente con la crisis española del 2009 o la crisis sistémica, que pone un poco otro escenario totalmente sobre lo que puede ser el giro educativo. Un segundo periodo importante podría denominarse como de auge. En este periodo hay 2 momentos importantes. Uno primero de auge inicial, en el cual algunos museos desarrollaron iniciativas artístico-comisariales vinculadas con la educación. Destacan en esta primera fase los proyectos Primer Proforma 2010, desarrollado en el Museo de León, un proyecto expositivo en proceso que nació con la voluntad de dar respuestas al salto que los 3 artistas que lo estaban impulsando detectaban entre la formación universitaria en las bellas artes y la profesionalización del artista. Luego estaba otro proyecto, es Las Lindes, que es un proyecto de autoformación nacido en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, que en 2009, cuya pretensión desde el principio fuera de reunir a profesores, artistas y agentes culturales diversos interesados por la interrelación entre el arte y la educación, con la finalidad de discutir a partir de la lectura de textos relacionados con las pedagogías críticas, feministas, queer, etc.
La idea era crear una comunidad educativa que sirviera como antídoto con el que hacer frente a las problemáticas que está experimentando el profesorado hoy en día, especialmente en la educación secundaria. La tercera de las iniciativas que destacamos es Transductores, Pedagogías Colectivas y Políticas Espaciales, desarrollado en el Centro José Guerrero de Granada, que fue constituido como un proyecto cultural cuyo propósito principal fue la de investigar iniciativas en las que se produjese una articulación flexible tanto de las prácticas artísticas como de la pedagogía y la intervención política en el contexto social. Tras este primer momento de auge, antes del segundo, se produce también un periodo de transición que va desde el 2012 hasta el 2013. En él, algunos proyectos continúan explorando la relación entre el arte, la educación y el territorio. Este es el caso de Arbic con sus jornadas QAM 2012, por ejemplo. También otros centros directamente sitúan la mediación como uno de sus ejes principales. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el Centro de Arte de Tarragona. La verdad es que es casi una de las pocas excepciones que hay en este sentido. Estos proyectos se encontraron antecedentes en otros que fueron puestos en marcha entre 2007 y 2008, como son Medialab Prado, cuyo equipo de mediación estaba trabajando desde el punto de vista de la acogida, e Intermediae, que se sitúa como un espacio híbrido de trabajo. A partir de aquí hay un segundo momento de auge, que es el que denominamos como explosión, que se produce entre el año 2014 y 2015 con la conversión del giro educativo en un paradigma estético tras su aterrizaje en las grandes instituciones museísticas. En este momento destacan proyectos expositivos como Playgrounds, Reinventar la Plaza, que giró en torno al potencial político, pedagógico, socializador y transgresor del juego vinculado al espacio público. También destaca la muestra Un saber realmente útil, en el que se sitúa la pedagogía crítica como un elemento crucial en las luchas colectivas. Ambas muestras fueron llevadas a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Luego, por otra parte, en Barcelona, la Fundación Miró llevó a cabo el ciclo expositivo Lesson Zero, que fue concebido como un proyecto transversal en el que coexistían diferentes formatos expositivos, así como un programa de mediación pedagógica que fue llamado Pedagogías de Fricción, cuyo objeto fue construir relaciones de forma negociada con diversos colectivos, generar debates, propuestas de reflexión e intervención en el espacio. Tanto en la fase inicial como en el momento de explosión del giro educativo en el contexto español, advertimos una serie de problemáticas relacionadas con el hecho de formar parte de una cultura del evento expositivo. Muchas veces las instituciones condicionan los proyectos bajo la necesidad imperante de renovar permanentemente sus contenidos. Entonces, esto implica que muchas veces los proyectos tienen una corta temporalidad y sus procesos obtienen una escasa sostenibilidad en el tiempo. Muchas veces también advertimos que se produce una asimetría en las relaciones entre quienes organizan y diseñan los proyectos y los participantes en los mismos. Vemos que hay una desigual distribución de los capitales, de los beneficios y del reconocimiento, y nos preguntamos si los participantes no acaban actuando más que como mero material artístico. Igualmente vemos que se produce una musealización de los procesos, con el riesgo de acabar adoptando únicamente criterios estéticos. Y también vemos que se perpetúa la subalternidad de las educadoras. Se refuerzan las tradicionales divisiones del trabajo a partir de la exclusión y la invisibilización del trabajo de los equipos educativos. En definitiva, poco o nada está cambiando en las instituciones. Hay una enorme dificultad en esos proyectos para generar procesos de transformación institucional. Finalmente tendríamos el periodo que coincide con la actualidad, en la que convive un cruce de discursos. Tendríamos por una parte todo el auge de las nuevas municipalidades con la voluntad de renovación de las instituciones públicas, proponiendo otras formas y modelos estructurales, por ejemplo. Concursos públicos para la dirección de centros culturales y equipamientos públicos como museos, festivales de arte o artes escénicas, etc. Pero también nos encontramos una fuerza grande de los lobbies privados como fundaciones Carousel Hill, Fundación Santander, Fundación Telefónica o La Caixa, que suelen tener un discurso desde una idea bastante buena del arte, de generar impacto, pero un impacto en términos de innovación, nuevas tecnologías, donde el artista es casi un paracaídas que cae en el contexto, pero esto nos lleva a dilemas como la precariedad, la sostenibilidad, la formación, muchas veces escasa, del mediador o mediadora, el poco conocimiento en el terreno situado y sobre todo la división del trabajo.
otra vez una división dual entre lo que sería el artista por una parte, o el educador y educadora, o el artista y las personas que colaboran en los proyectos. Es una cuestión mucho de capitalización también, por otra parte, hay una capitalización de estos lobbies, de muchas prácticas y discursos de colectivos que llevan muchos años y mucho tiempo trabajando en diversas entidades y que trabajan en estos contextos no formales. Por otra parte, este cruce de discursos que decía entre las nuevas municipalidades y los lobbies tiene que ver también con un giro de conceptos como innovación social y educativa, o sobre todo por parte de las instituciones públicas una voluntad de retorno e impacto a la comunidad para justificar sus presupuestos públicos. Esto es lo que ha hecho este auge también de prácticas, ¿no?, de mediación por los equipamientos a raíz de la burbuja inmobiliaria y el auge de crecimiento de centros culturales que necesitan también gestionar el dinero y las actividades.